SR Radio. Bueno, yo quiero decirle a la ciudadanía para que no haya confusión. Una cosa es el tema fotomultas y otra cosa el tema que yo denuncio. El tema que yo denuncio es un tema de citaciones de boletas de tránsito por mal estacionamiento, por no utilizar el celular, por no utilizar cinturón de seguridad, violando el artículo 391, 392 del Código Integral Penal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se genera una de estas multas de las que yo estoy denunciando? Cuando, por ejemplo, alguien irresponsablemente se estaciona mal y se sube a la vereda o qué sé yo, viene un agente de tránsito, nota que el carro está mal estacionado, pone un adhesivo con la placa, la fecha, la hora, la placa del vehículo y debajo pone su número de cédula, el artículo que infringe y pasa la boleta a la UCOT, la unidad de control operativo de tránsito. Está encargado el señor Chacón. Hugo Rodrigo Chacón Garzón. Él está encargado de esa unidad. Entonces, cuando llegan ahí a las 24 horas de haberse emitido, tienen que ellos coger y digitar y subir al sistema. En este momento que suben al sistema, el multado tiene que 3 días para apelar ante el juez. Si no lo hacen los 3 días, la multa subida en el sistema tiene que cancelarse y empieza a pagar interés. Pero, ¿qué es la sorpresa que nosotros en nuestra investigación logramos descubrir? Que había, aquí le puedo mostrar a ustedes de mi mano, mire, tengo un faco, un libretín de citaciones. Cuando yo logro captar esto después de la investigación, empiezo a ingresar al sistema una boleta. Por ejemplo, vamos a coger una al azar. Esta boleta ha sido el 19/11 del 2015. Entro a la página web de la Agencia Nacional de Tránsito y pongo el número de cédula de este señor que está aquí. Y me sale y me refleja. Veo que ha sido citada en tantas veces, pero esta citación no está. Ha sido citada por otras situaciones, pero esta no está. Entonces digo, ¿por qué no se subió? Digo, a ver, de pronto tiene alguna de pronto error, ¿no? Pero la fecha está bien, el número de cédula está bien, el lugar donde el artículo está muy bien y el lugar. Entonces no hay por qué no haberla subido al sistema. Pero me encuentro también en la investigación con unos papelitos que dice aquí, ¿verdad? Buenos días, mi coronel, disculpe la molestia para que no me pasen esta citación. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente estaba haciendo su trabajo, estaba multando, estaba sancionando, pero llegaba a la unidad de control operativo de tránsito y ahí no la subían. Entonces, pero más sorpresa me causa cuando encuentro un vehículo con placa LBB 7114. ¿Y quién es ese? Entro y consulto en la página de la Agencia Nacional de Tránsito y dice, de propiedad de José Bolívar Castillo Vivanco con cédula 170 13 29 54 0. ¿Y qué dice ahí? En esta boleta, me dará un minuto para Sí, no vamos a señor doctor. localizar, porque tengo tantas y tantas. Aquí las vamos a ubicar. Aquí está justamente la original que tengo en mis manos, no es una copia, no. Entonces dice que el 24 de octubre del 2015 a las 9:06, el carro con placa LBB 7114 Toyota Jeep Plomo, dice en el Cantón Loja, 24 de mayo y 10 de agosto, se ha estacionado y ha infringido el artículo 391, vehículo mal estacionado en sitios prohibidos por la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? También verifico en el sistema de esta boleta y no está subida. No está subida la boleta. Podemos ver aquí, no está subida, no se ha pagado. Yo entonces me digo, ¿cómo puede ser posible que las calles de Loja en la administración de Bayrou lo hayan multado 2 veces? Y ahí sí las paga. Y cuando él ingresa, ya no quiere pagar las multas. Y con un papelito que decía, que tenía una consigna y decía, no subir al sistema porque es el carro de la esposa del señor alcalde. ¿Usted tiene ese papel, señor? Aquí lo tengo, mire, pedido coronel. Doctor, pedido del coronel Iván Navas. No sé quién será el doctor, ¿no? Dicen que hay un doctor Chacón que sube. No lo conozco, no puedo. Doctor, pedido del coronel Iván Navas, no subir el carro de la esposa del señor alcalde. Aquí está el documento. Entonces yo digo,
si es que en ¿Y usted realidad... cómo consigue esos documentos, esos Mira, papeles? esa es que son de mano? nuestra labor investigativa. Porque aunque la ciudadanía nos diga que estamos solo peleando, que en el sendero nos han sacado unos videos para distorsionar nuestra imagen, esta es la imagen que nosotros representamos a los de investigación, de honestidad, de veracidad. Y para eso nos eligieron y estamos demostrando hoy día a la ciudadanía local que no estamos aquí pintados. Y es el primer cabildo que tienen denuncias de esta naturaleza, porque se puede corroborar que en realidad hubo un abuso de autoridad en nuestros papeles. Hoy día el alcalde dijo, o sea, yo me sorprendí porque yo le dije, yo tenía un letrero en rechazo a su actitud, un letrero que decía, señor alcalde, pague sus multas. Lo puse en mi cubículo en el cabildo para que lo lea. Y dijo, verá, señor Avendaño, dijo, usted me ha puesto en un letrerito. Quiero decirle yo que yo dispuse en la 24 de mayo y 10 de agosto que no se multen a las personas porque aquí los negocios estaban perdiendo oportunidad de vender. Entonces yo dispuse que desde las 9 de la noche en adelante no se multe a nadie. Y le dije, ¿es multa del CIMER o es multa de tránsito? Porque las del CIMER las puede decir que no se multe, pero una de tránsito no. Cuando usted está mal estacionado, puede estar mal estacionado a la 1 de la mañana, le tienen que multar. Entonces no sabía qué decir. Dijo, yo no le voy a explicar eso, que por favor pase el señor Wilson Jaramillo a explicar. Pasó el señor Wilson Jaramillo y dijo, sí, es verdad, el alcalde, dispuesto que en la zona de la 24 de mayo y 10 de agosto, donde va, el alcalde dijo que la esposa ha ido a comer en Pizzería Roma, ¿no? Entonces que por eso ha dejado el carro por ahí. Entonces dijo que sí, que el alcalde dispuesto que no se multe del CIMER, porque en realidad en esa zona los negocios estaban perdiendo dinero. Entonces yo pasé con mi boleta, que no es de CIMER, sino es de tránsito, y le dije, señor Wilson Jaramillo, diga, ¿esta boleta es de CIMER o es de tránsito? Y él miró que la boleta no era de CIMER, era de tránsito. Y el alcalde no tiene potestad para decir, si mi esposa se va a la pizzería Roma a comer una pizza deliciosa, y se estaciona en la vereda o se parquea mal o cruza el carro la 24 de mayo, no la multen. No, señor, si la señora comete una infracción, tiene que ser sancionada, tiene que ser multada. Y vea, pero lo más grave no es que sea multada o sancionada, sino el valor irrisorio. Es el 10% de un salario básico unificado, $35.04. Si me equivoco, por favor me corrigen. O sea, que el alcalde de Loja evite que su esposa pague una multa por infringir el artículo 391 por mal estacionamiento en la 24 de mayo y 10 de agosto apenas de $35, cuando en las fotomultas la gente les obligaba a pagar hasta un salario básico unificado y decía, por Dios, el Código Integral Penal no son mías, y es que tiene que regularse la velocidad. Entonces, ¿qué nos hace pensar? El sistema de multas solo quiere ¿qué? Agrandar la recaudación del municipio. ¿Para qué? Para tener más capacidad de endeudamiento. ¿Pero para qué? Porque hasta ahora en la última sesión solemne no se inauguraron. SR Radio.